Análisis, política, globalidad y opinión. Esto es Contraeditorial. Saludos muy especiales a nuestros seguidores y seguidoras de la revista Contraportada. Queremos empezar hoy con un análisis de teoría militar sobre los acontecimientos que hay en algunas partes todavía, acontecimientos de conflictos o de guerra que hemos venido reiteradamente analizando. Queremos plantear inicialmente que lo que se denominó guerras de baja intensidad, que eran guerras que no eran guerras atómicas y era como guerras localizadas de los conflictos entre las grandes potencias que se hacían territorio, que se territorializaban, que se daban en un espacio y tiempo limitado, y eso en el cuidado de las grandes potencias para no llegar a confrontaciones mayores que implicaran la guerra atómica. Pero hoy por hoy, con los avances tecnológicos, con todas las nuevas invenciones que se han llevado desde la revolución científico-técnica al plano de lo militar, de los medios militares como armas de destrucción masiva, como armas contundentes que lo que permiten es el aniquilamiento de las fuerzas contrarias, y aunque por pausadas que sean, las guerras no dejan de ser altamente violentas, destructivas y absolutamente perfectas. O sea, hoy un misil puede entrar por la puerta de una ventana con una precisión milimétrica. Esto ha conllevado a que las tales guerras de baja intensidad se hayan convertido en guerras de alta intensidad. O sea, las guerras que antes no menos destructivas, no menos dañinas, hoy se han convertido en guerras prácticamente tecnológicas. Esto nos permite hacer unos análisis y discriminar los procesos de guerra que vienen de las guerras de baja intensidad y los que hoy llamamos de alta intensidad, y que se van a ver reflejadas en nuevas conductas, particularmente en lo que ocurre en Antillas y Caribe y hacia América Latina. Empecemos por decir que para Israel las guerras eran guerras de baja intensidad, guerras donde ellos tenían un predominio aéreo, un predominio tecnológico en términos de misiles, muchas armas que les permitían atacar y les ha permitido atacar otros países y ganar en los espacios geopolíticos de sus alrededores. En el genocidio con el pueblo palestino, esto es un ejemplo de guerra de ocupación de baja intensidad, porque por más positiva, en términos de acción positiva militar que presente algunas fuerzas que surgen del pueblo palestino, no son guerras que se conviertan en guerras de alta intensidad, salvo de quien ha tenido la ofensiva militar que ha sido Israel, que puede desbaratar completamente un país, destruirlo, arrasarlo. Pero esto ya no le ha resultado con respecto a Irán. Aquí hay un ejemplo perfecto de lo que es una guerra de baja intensidad y lo que es una guerra de alta intensidad. La de alta intensidad es con Irán. Irán le salió respondón, le salió duro, le salió con una capacidad de destrucción de alta intensidad. De eso es de lo que estamos hablando. Tanto que esta guerra que se propuso Israel, que pensó que iba a terminarla en días, en 12 días estaba pidiendo cese al fuego. Un cese al fuego que ha dejado una pausa, un interín en términos de una ofensiva militar, pero Israel hoy por hoy, sin la intervención norteamericana, no gana esa guerra. Y no gana esa guerra porque Irán tuvo durante este tiempo la oportunidad de crecer militarmente en tecnología, especialmente en tecnología drones y misiles. No necesitan una fuerza aérea contundente, aunque ya empieza a tenerla, y el perfeccionamiento de sus armas ofensivas le permiten, incluso hoy por hoy, ganar una guerra de alta intensidad. Y el último recurso que tendría Israel sería apelar a una guerra atómica, que es la guerra mayor. Esto está en un interín, está en un veremos. Creo que Netanyahu entendió por fin que las guerras no las iba a ganar indefinidamente y que hoy por hoy tiene un enemigo cierto, concreto, real al frente, y que no va a ser fácil entrar en un proceso de destrucción como el que estaba acostumbrado. Bueno, por su parte, Rusia fue quien llevó la guerra a estas guerras de alta intensidad, con unas armas poderosísimas que venía manteniendo en reserva y que acumuló durante los últimos 10 años, sabiendo que en algún momento Occidente
iba a entrar en una provocación como la que ocurrió con Ucrania y que iba a tener que defender su espacio geopolítico regional de una manera contundente. Y lo ha logrado. Hoy hablamos de una Rusia que ha logrado de sur a norte apoderarse de Ucrania y que se ha apoderado de Crimea, de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Esto de sur a norte. Estas son las provincias que se han salido de Ucrania, que han renunciado a pertenecer a Ucrania y que se han incorporado mediante consulta y mediante unos mecanismos legales a Rusia. Pero lo más contundente es que hoy están bajo el cobijo de la fuerza militar rusa que está acabando, está terminando, está en la fase terminal de su operación especial militar en contra del ejército ucraniano. Esta semana Trump propone 28 puntos para la discusión, cosa que no acepta ni Ucrania y mucho menos Rusia. Porque es que esta es una paz dictada por fuera del escenario de donde se están resolviendo los asuntos reales. O sea, para Rusia es una línea roja que alguien le dicte el cómo se termina o dónde se termina o hasta cuándo o cómo y cuándo. Eso no lo quiere Rusia y no lo va a permitir. Nosotros hemos sido reiterativos en este análisis porque es que una cosa es la propaganda y la publicidad y otra la vida real de lo que ocurre en el campo de batalla, que es donde se está dirimiendo un conflicto político y militar. Entonces, en ese sentido, esperamos que Rusia llegue a un final, que se puedan realmente despejar los caminos para un camino político, diplomático, porque si es militar, no va, y ese militar puede continuar. ¿Cómo? En la medida en que la OTAN quieran hacer una guerra, aquí no va a haber una paz, no va a haber una paz estratégica. Aquí va a haber momentos de lapsos de guerra, pero que la guerra continúa, porque Rusia, está dicho, no va a permitir una fuerza militar de la OTAN y no va a permitir una fuerza norteamericana. Hemos dicho en nuestro análisis, lo que le queda a Rusia es ocupar definitivamente Ucrania. Eso está por verse, el cómo una vez termine la operación especial, si esto se desdobla en una guerra de alta intensidad, porque esto puede convertirse en eso. Y alta intensidad es que aquí va a haber una guerra con de todo, que ojalá no llegue a una guerra atómica. Pero con que nosotros limitemos las guerras de alta intensidad a cierto punto de no atómica no quiere decir que no son globales, que no son letales, que no son mortales, y por el contrario, estas guerras son más dolorosas. Bueno, esto respecto a la situación que se viene presentando entre Ucrania y Rusia. Hay un aspecto que tenemos que mirar de la guerra, y es una guerra que todavía no empieza, que está latente, que no se ha disparado el primer tiro, pero que ya lleva antecedentes pesados, que es la ocupación que viene haciendo Estados Unidos del Mar Caribe y de las Antillas. Esto ya lleva tiros, o sea, no tiros directos en términos de la confrontación, pero esos disparos y todos estos misiles que han destruido y han matado a 71 personas, narcos o no narcos, pero de toda manera no es el mecanismo de combate al narcotráfico, ya son inicios y preludios de un pretexto que se usa, como se usa la democracia, como se usa la libertad, como se usa todos estos vocablos que redondean, palabras que redondean efectos contundentes de guerra. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y la lucha contra el narcotráfico hay que hacerla a fondo y ese a fondo es Venezuela y Colombia. Entonces, queremos plantear que aquí lo que se puede estar jugando es una guerra de alta intensidad. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿tiene Venezuela vía Rusia, vía China, vía Irán, armas con las cuales mantener una guerra que si es con misiles, que si es con todas estas tecnologías modernas, ya no va a ser una guerra de ocupación fácil norteamericana como una invasión, sino que va a tener una resistencia, pero ese es el cálculo, ese es el pensar porque no lo sabemos. Solo cuando empecemos a ver desdoblar esta situación es que podremos evaluar realmente qué hay ahí. Pero esta guerra puede tener dos objetivos, Venezuela uno, Colombia otro. Y estos dos objetivos, en vez de ser resolución política, que es lo que queremos todos, se puede convertir en una guerra regional, local, sí, pero de alcances regionales, y donde se instaura una guerra de alta intensidad. No tanto de Colombia, porque Colombia no tiene
por lo menos como información, se supone que no tiene armas que le hayan aportado los poderes regionales globales como China, Irán o Rusia. Pero Venezuela parece que sí. Bueno, dejémoslo ahí. Esto está por resolverse. Había unos diálogos, pero esos diálogos no creo que conduzcan más que a que cuánto petróleo me va a dar, cuánto incondicional me va a dar. Es decir, la ocupación a Venezuela es por petróleo, por oro y por tierras raras. Y Estados Unidos está haciendo el negocio del mundo vendiendo petróleo que compra barato, que quiere barato o regalado, si es del caso, por eso quiere ir por Venezuela, para vendérselo a Europa. Y como efecto terciario de esto, agotar y debilitar las economías de Rusia para poder ellos ocupar el lugar de Rusia vendiendo un petróleo barato, un petróleo que le quite la posibilidad a Rusia de tener ingresos para sostener no solo la economía de guerra, sino también para su propia economía interna. Entonces, dejemos esta parte de Venezuela ahí. Hablemos ahora un poco de lo que pueda venir en política, porque es que tenemos una cosa súper inesperada, pero nos permite tener también una conjetura del talante de Trump, y es la reunión que él tiene con Isram Mandami, el nuevo alcalde de Nueva York, a quien trató de comunista, de mamerto en la versión gringa, de persona loca, que mejor dicho, todos los calificativos que él suele emplear para esto, calificativos que no corresponden a la realidad, eso de comunista, son los lenguajes que se utilizan, nada modernos, bien prediluvianos por parte del Departamento de Estado, por parte del gobierno norteamericano. Y inesperadamente tenemos una reunión con un alcalde que lo calificó de todo lo peor y viceversa también, que habló de un facho, bueno, terminaron haciendo elocuencia el uno al otro en términos de no se sabía quién calificaba mejor al otro. Como decía un pensador de la guerra, André Glucksmann, decía que los extremos del bien y el mal se juntan y tienen hijitos, pero finalmente se han juntado los dos extremos. Y esto puede tener la consecuencia que también este mismo pensador decía, ¿no? Dos padres nobles pueden tener un hijo bastardo. Ojalá que el hijo bastardo no sea Nueva York, un futuro de Nueva York que ojalá se vuelva en los términos en que ellos dos expresaron como palabras finales y que son las que recogemos, el que cada uno está deseando lo mejor para Nueva York y que cada uno ama a Nueva York a su manera, pero ojalá sea una Nueva York que tenga posibilidades de transición, de incorporar muchos sectores marginales, de eliminar la pobreza, de recuperar una clase media, de etcétera. O sea, aquí vamos a ver cuánto es posible que Mandami pueda ejercer en una política un poquito socialdemócrata, como él la llama, o socialista moderada, y cuánto es posible hacer en una capital como Nueva York y en un país como el de los Estados Unidos. Es decir, Washington es la capital de Estados Unidos, pero Nueva York es una capital del mundo. Y esto no lo duda, una de las tantas que tiene, ¿no? Porque el mundo ya hoy por hoy, en este mundo de multipoderes, tiene más capitales. Entonces, esto está por verse. Bueno, ahora respecto a la situación colombiana, hay que felicitar al presidente Petro, que ha sido nominado, no nombrado, nominado a un premio que es un Nobel alternativo. Y es de destacar que lo hayan nombrado para este premio, dado que todo lo que viene por cuenta de Occidente y es como un poco de no reconocer el valor, pero más que de Occidente, de propio país. Por ejemplo, Daniel Coronel es uno que dice que va a ser un dirigente mundial. Nunca hemos tenido un dirigente con el programa y con la progresividad a futuro que tiene Petro. No hay nunca, ni siquiera la más remota posibilidad de que se proyecte en el plano internacional ninguno de los anteriores presidentes, incluido el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que es importante este reconocimiento y decir que continúa. Estamos nosotros viendo el cambio del régimen político, se avecinan elecciones, hay preparativos hacia eso, tanto los sectores de extrema derecha y derecha como los sectores centro y de izquierda se están preparando para lograr mayorías en Senado y Cámara y para lograr un presidente. Cada sector lo está haciendo la puja por cada quien que cree que es. Esto es lo que se avecina, esto es lo que se viene. Ya pronto vendrá Navidad, calma chicha, se irá a saber a cuánto se eleva el salario mínimo. En el régimen político que se pretende cambiar, hay cambios,
pero donde definitivamente llegó para quedarse el petrismo fue en el cambio de modelo económico. Creo que es muy difícil que el nuevo presidente, si es alternativo y de la izquierda democrática y de los centros democráticos, puedan desconocer el programa exitoso de Petro. Habrá fallas, habrá cosas, pero finalmente hay un crecimiento que este último trimestre es 3.5, fuera de lo esperado. Y empezamos a oír cifras de que los millonarios son más millonarios, que los que tienen plata tienen más plata, en un país que estaba vaticinado a ser una desgracia, a ser, mejor dicho, el paria del mundo. Y lo que ha venido pasando es que el modelo económico sí cambia. Digan lo que digan y párense como se paren, los sectores de derecha tienen que reconocer los avances y no pueden hacer mucho debate profundo con eso. Tal vez en cuanto a la situación política tendrán mucho que decir. Lo que no brillan es por ideas. Y en ese sentido, nosotros anunciamos que vamos a empezar a hacer análisis profundos. Hay una serie de conceptos que nosotros tenemos que aclarar. ¿Qué son los unitarios? Que es una fuerza en la cual se han integrado 24 organizaciones políticas y sociales. ¿Qué es el pacto histórico? Que es el complemento orgánico de esta visión de unitarios. ¿Qué implica el Frente Amplio como fuerzas convergentes donde no están los sectores de izquierda y alternativos o los movimientos sociales y políticos centro-izquierda? Vendrán nuevas cosas en el Frente Amplio, nuevos grupos que incluirán samperismo, santismo, algunos sectores del liberalismo que se desprenden, sectores de la U que se desprenden. Y por último, ¿qué entendemos como acuerdo nacional? Porque es que aquí hay una discusión y es qué tanto algunos candidatos representan el centro derecha y la derecha y que son capaces de hacer alianzas con el uribismo y otros que dicen no, el acuerdo nacional no incluye al uribismo. O sea, aquí esto es una discusión que es la de fondo, pero por ahora solamente les anunciamos que vamos a hacer una serie de análisis muy pormenorizados y vamos a traer voces de cada uno de estos frentes. Que el panorama de la situación centroizquierda pasa por esto. Y creemos que es bien importante que ustedes tengan una información y análisis sobre todo de cómo vemos desde los distintos sectores de la vida nacional, cómo vemos esta conjetura de lo que viene y poder discutir de programas y poder definir candidatos y poder polemizar sobre eso, pero aquí nosotros no somos una revista que estamos para dar voces a mucha gente, particularmente el uribismo. Entonces nuestra discusión tiene que ser una discusión serena, calmada, propositiva, siempre propositiva, aunque sea divergente, y estamos a eso. Queremos agradecerle que nos acompañen, que nos reproduzcan en estado, que la reenvíen a sus amigos y que por favor, este es el espacio de la discusión de estos distintos escenarios que se dan y de los distintos actores políticos que se presentan en la vida hacia el futuro. Queremos darles un abracito muy especial y bueno, estamos aquí una vez más. Que estén muy bien.